Pues vamos a empezar con el material del día de hoy que, como mi esposa decía, se llama Los 10 mandamientos del matrimonio, y vamos a empezar a ver uno por uno, de aquí en adelante hasta completarlo. Hoy vamos a empezar con el primero de los mandamientos, eh, y vamos a entrar en materia pensando justamente en... Ahí no me ven, ¿verdad? ¿O sí me ven? Sí. Ok. No me cambio. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No te caes. Ahí voy, ahí voy. Muy bien. Vamos a entrar en materia, hablando del primer mandamiento que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata. Pero ¿cuál era el plan perfecto de Dios? Bueno, el plan perfecto de Dios consistía en celebrar la primera ceremonia matrimonial entre un hombre y una mujer en el huerto del Edén, con Dios mismo oficiando este matrimonio como el autor del matrimonio, y además en unas condiciones en las que todo era perfecto, ¿verdad? Adán era perfecto, Eva era perfecta, el lugar era perfecto, todo era perfecto. Adán tenía todo lo que necesitaba: un trabajo, una esposa, un lugar donde vivir, todo para comer, disponible a la mano. Adán tenía todo, Eva tenía todo. Hasta que un día ese plan perfecto de Dios fue arruinado por el pecado. Como todos sabemos, lo hemos leído muchas veces, hemos hablado mucho al respecto de esto. La serpiente engañó a Eva, la hizo ceder a la tentación de pues de creer lo que la serpiente estaba diciendo. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella comió del fruto que Dios les había dicho específicamente que no debían comer. Y a partir de ese punto, a partir de haber comido el árbol prohibido, la desobediencia cayó sobre toda la humanidad, y con ella una maldición terrible. El enemigo engañó a Eva, y entonces lo que sembró en ella, además de la desobediencia, fue el egoísmo. Y entonces, a partir de ahí, el pecado, el egoísmo mancharon nuestra existencia para siempre a partir de ese momento. Y ahí fue donde perdimos la comunión perfecta que ellos tenían en su momento con Dios. Y entonces sucedió la primera pelea matrimonial de la historia. Porque ¿qué pasó? Que Dios vino con Adán y le dijo: ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Recuerdan que allá en Génesis dice que Adán estaba escondido, cuando antes Dios se paseaba por el huerto con Adán, y entonces conversaban y tenían una relación muy cercana. Ahora Adán estaba escondido, y entonces Dios le dice: ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué hace Adán? Lo clásico: culpar a alguien más. La mujer que tú me diste, pero en este caso culpó a dos personas: primero a Dios y luego a la mujer, porque la mujer se la había dado Dios, Dios era el culpable, pero también era culpable la mujer por lo que había hecho. Y no podemos olvidar que Eva fue engañada, pero Adán no. Ya. Adán comió por su propia voluntad, por haber cedido a la invitación de su esposa. Y entonces se da la primera pelea. Porque ¿qué pasó después? Bueno, que cuando Eva es confrontada con su propio pecado, cuando Dios va con Eva para ver la otra versión de la historia, ¿qué le dice Eva? ¿Culpa a alguien más también? ¿A quién culpa? También así, el pegadito. Estoy No, escuchando ahí sí. un ruidito. Listo, ahí estamos. Ahí estamos.
Perdónenme, es que me distraigo. Entonces, ¿qué pasó? Eva contestó exactamente lo mismo. Dijo, la serpiente me engañó. Entonces culpó a las circunstancias, culpó a la serpiente. Y toda esta historia refleja una imagen que es horrible, pero que es muy real, de la situación en la que ahora los matrimonios nos encontramos. Revela a dos personas que ceden ante la tentación, que pecan contra Dios, que pecan el uno contra el otro, porque a ver qué necesidad había de que Adán culpara a Eva o a Dios, y qué necesidad había que Eva culpara a lo demás. Y entonces se cubren. Y todo este intento por evitar la aceptación de la culpa, por supuesto que trae sus consecuencias. Esa relación perfecta que Dios había diseñado fue rota por causa del pecado. ¿Y cuál es entonces el problema? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el problema número uno del matrimonio? El problema número uno del matrimonio es el egoísmo. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el primer mandamiento. No seas egoísta. El primer mandamiento, el que vamos a estar analizando el día de hoy, es no seas egoísta. El problema es que no hay manera de no serlo, porque todos los seres humanos en cierta medida padecemos el pecado del egoísmo, porque ese pecado subyace en el centro de cualquier problema matrimonial que nosotros pudiésemos enfrentar. Dicen las estadísticas que en los Estados Unidos es el país con el mayor porcentaje, con la mayor tasa de divorcios. A partir de 1970, a partir de la década de los 70, se dispararon los divorcios en los Estados Unidos. Y esto tiene mucho que ver con el egocentrismo. Y por eso el primer mandamiento es no seas egoísta. Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Otra más adelante. Dice allí, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El mandato del Señor es a no ser egoístas, porque el egoísmo es una enfermedad que nos carcome, que nos daña, que nos lastima, que nos lacera y que termina por acabar con muchas relaciones, no solamente la relación del matrimonio, sino cualquier otra relación en la que nosotros pudiéramos estar metidos. Y es cuando esas personas, para lo que tienen vista o atención es para sus propias cosas y se olvidan del resto del mundo. Entonces, como decíamos, el orgullo viene a ser, el egoísmo, perdón, viene a ser una enfermedad terrible que daña la vida matrimonial. Déjenme compartir con ustedes algunos síntomas de esta enfermedad, porque es muy importante que nosotros podamos detectarlo. ¿Cuáles son algunos síntomas de esta enfermedad? El primero de ellos es la inmadurez. La inmadurez. Lo que también pudiéramos llamar como un amor adolescente. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran adolescentes y a lo mejor se enamoraron por allí de alguien. ¿Cómo era esa relación? Era una relación muy inmadura, muy inmadura. ¿Por qué? Porque lo único que deseaba era estar con la otra persona porque nos gustaba cómo nos hacía sentir, ¿no? Es ese tipo de relación en donde nuestras necesidades emocionales y físicas ocupan el primer lugar. Las nuestras, no las del otro, no las de los demás. Es esa clase de relación en donde lo más importante soy yo. Como yo me siento bien, entonces estoy en esta relación. Pero en cuanto ya no me siento bien, ¿qué pasa? Me voy. Y entonces por eso hay muchos corazones rotos en esa etapa de la vida, ¿verdad? El problema es que hay muchos matrimonios que se quedaron en la etapa de la inmadurez del amor adolescente. Y a menos que ese amor adolescente crezca para convertirse en un amor maduro, el matrimonio va a enfrentar muchos problemas, muchas luchas,
muchos momentos difíciles, incluso podrían no sobrevivir a algunas de ellas. Miren, alguna comparación muy rápida que es la que tienen ustedes aquí en la pantalla para que podamos ir viendo lo que está allí. El amor adolescente se concentra en recibir, mientras que el amor maduro procura dar a la otra persona. El amor adolescente o el amor inmaduro es impaciente y egocéntrico. Quiere todo ya y es todo para mí. Si yo estoy bien, el mundo que ruede. Mientras que el amor maduro es paciente a pesar de los desperfectos de la otra persona. El amor adolescente manifiesta arrebatos de ira, mientras que el amor maduro responde con amabilidad a todas las cosas que nos irritan en la relación matrimonial. El amor adolescente es autoprotector, o sea, me protejo yo, que no sufra yo, que no me vaya mal yo, etcétera. Todo se trata de mí, mientras que el amor maduro es transparente y vulnerable. Es decir, se deja ver, se abre para poder dejarse ver. Hay una solución para este problema, para el problema del amor adolescente, y es la madurez. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15. Alguien que pueda buscarlo y leerlo, por favor. Efesios 5:15. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí está. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer, ser sabios y no necios. Mirad con diligencia cómo andéis, como sabios y no como necios. Entonces, la solución para el problema del amor adolescente es la madurez. Significa vivir sabiamente y no como necios. Significa tomar la responsabilidad que nos corresponde en el momento que nos corresponde. Jesús dijo muy claramente que fuéramos como niños, pero no dijo que fuéramos infantiles. Y muchas veces esto sucede en la relación matrimonial. Hay personas cuya actitud, cuya manera de ser y de actuar en la relación matrimonial es infantil. Como cuando están jugando dos niños pequeños y de pronto uno se enoja con el otro y entonces le quita su juguete y se va. Trasladado a la relación matrimonial, a veces eso sucede con la relación sexual, con la televisión, con la comida, con X o Y circunstancias. Ahora ya no es mi juguete, pero sí son otras cosas que como adultos ya son las cosas que manejamos, incluso el dinero. Y la actitud es exactamente la misma, es una actitud infantil. Madurar, debemos ser como niños, pero no debemos ser infantiles. Los sociólogos, los psicólogos concuerdan en que estamos viviendo un tiempo de crisis en la paternidad. ¿Por qué? Porque muchos hombres se niegan a abandonar la adolescencia. Son grandes de edad, cuarentones, cincuentones, pero siguen pensando como niños inmaduros. Yo creo que alguna vez les contamos esta historia de un muchacho que se casó con su esposa y el día de la noche de boda se fueron del viaje de luna de miel y llegaron al hotel donde se estaban hospedando, en el lugar donde fueron de luna de miel. Y entonces este muchacho le dijo a su esposa, ahorita vengo. Y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba y pasaron horas y pasaron horas y pasaron horas y no llegaba y entonces ella ya preocupada salió de la habitación, bajó y se dio cuenta que estaba en el lobby porque había un videojuego y una sala de videojuegos y su esposo estaba jugando videojuegos en su luna de miel. ¿Se imagina lo que es eso? Terrible. Entonces, madurar es vivir como sabios. ¿Cómo viven los sabios? Tomando en cuenta todas las circunstancias y sacando el mejor provecho
de las circunstancias, prestando atención a lo que la Biblia enseña. Un segundo síntoma de esta enfermedad del egoísmo tiene que ver con nuestra selección de actividades. Es decir, el uso que hacemos del tiempo. ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos el tiempo? Este muchacho decidió invertirlo en videojuegos. En vez de invertirlo en su recién esposa, en su nueva esposa que estaba allí en la habitación esperando a que él llegara, este muchacho decidió invertirlo en videojuegos. Pero ¿en qué lo invertimos nosotros? A lo mejor nosotros no lo invertimos en videojuegos, pero a lo mejor lo invertimos en otras cosas. Puede ser en el trabajo, puede ser en un hobby, puede ser en una serie de televisión, puede ser en los quehaceres del hogar, puede ser en mil cosas. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Porque a veces el tiempo que podríamos dedicar a nuestro esposo o a nuestra esposa, nos confundimos y lo dedicamos a otra cosa que podría esperar, que no es tan relevante como invertir tiempo con nuestro esposo o con nuestra esposa. Es muy sencillo dedicar tiempo a la carrera, a un pasatiempo, a una actividad, al deporte, etcétera, 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 a expensas de nuestro matrimonio. Ustedes recordarán esa historia que mi esposa les ha contado, que en una ocasión un hermano de la iglesia ahí en León, donde nosotros estábamos sirviendo en aquel entonces cuando recién nos casamos, me invitó a jugar golf. Y yo fui a jugar golf. Pero mi esposa no sabía que jugar golf se trataba de invertir unas 5 o 6 horas de juego en lo que uno va pasando por los diferentes hoyos. Y después de 2 horas y media me llama y me dice, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Pues ¿cómo dónde estoy jugando? Ella sabía que yo iba a ir a jugar fútbol, golf. Ella sabía con quién iba. De hecho, ella nos despidió cuando este hermano llegó a recogerme a la casa. Ella sabía todo. Lo que no sabía era la naturaleza del deporte, ¿verdad? Y entonces fueron horas en las que yo no estuve con ella pudiendo haber estado con ella. Necesitamos evaluar nuestra vida, necesitamos evaluar nuestra relación, la manera en que invertimos el tiempo. A veces estamos demasiado ocupados en cosas que incluso no son pérdida de tiempo, en cosas que son nuestras responsabilidades. Pero aún en medio de eso, no podemos estar demasiado ocupados como para no dedicar tiempo a lo que es más importante. Entonces, terminamos dándoles las obras a nuestra esposa. Lo que me sobra de tiempo se lo dedico a ella. Y lo que me sobra, pues es cuando llegamos en la noche a la cama listos para dormir y entonces prendemos la tele para ver las noticias y listo. Tenemos que tener mucho cuidado. Otro de los síntomas de esta enfermedad es la insensibilidad. La insensibilidad. ¿Qué es esto? La falta de sensibilidad o la insensibilidad puede destruir un matrimonio. Puede destruir también cualquier otro tipo de relación. Porque obviamente es difícil convivir, trabajar, asociarse con una persona que es insensible, que no tiene ningún tipo de compasión, que no se conduele con nadie, y a nadie le gusta perder el tiempo con alguien que no sabe escuchar, o que no tiene ningún tipo de consideración para nadie, o que no tiene pensamientos para los demás. Una persona que está anclada en sí misma y que siempre tiene algo que decir mejor que el otro o mayor que el otro, es un problema. Y Efesios capítulo 5, verso 17, que es el que tenemos aquí, habla en relación a esto. ¿Qué dice allí? Por tanto, no sean insensatos. Entiendan. Está claro, no sean insensatos. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque este pasaje tiene que ver con esto. Aquí se muestran dos palabras principales, ¿no? Insensatos y entiendan. ¿Por qué? Porque la insensatez va de la mano de la falta de entendimiento. Si yo no soy capaz de entender lo que mi esposa está pensando, sintiendo, ojo, no estoy diciendo adivinar lo que piensa,
Pero si estamos platicando y yo veo que la situación está tensa o que la situación está triste o que la situación está de algún modo o de otro, bueno, si yo no soy capaz de entender eso, voy a caer en una insensatez, voy a decir algo que que no debí de decir, voy a hacer algo que no debí de hacer y me voy a meter en un problema que no era necesario. Y yo creo, varones, que este es un problema que tenemos principalmente nosotros. No únicamente, pero sí principalmente. Es algo en lo que nosotros necesitamos trabajar mucho más. Necesitamos entender las circunstancias, las situaciones y ser sensibles a eso que estamos entendiendo. Por eso necesitamos esta sensibilidad para poder relacionarnos con Dios, para poder relacionarnos con los demás y en especial con nuestro cónyuge. La sensibilidad entonces quiere decir que podemos ser capaces de entender lo que el otro piensa, lo que el otro siente o lo que el otro necesita. ¿A poco no es cierto que a veces sabemos con claridad que lo que deberíamos de hacer es darle un abrazo? ¿Y qué hacemos? ¿Se lo damos o no? A veces no. A veces lo que ellas necesitan no es que digamos absolutamente nada, sino simplemente que escuchemos con atención, sin estar viendo la tele, sin estar viendo el celular, sin estar atendiendo a otra cosa, sino prestando atención a lo que quiere decir. Y viceversa. Si el esposo tuvo un mal día en la oficina, en el trabajo, donde sea, y si tiene una carga muy pesada por alguna situación que está viviendo y la esposa es insensible a eso, y entonces empieza con una serie de reclamos o de situaciones que en vez de ayudar a entender cómo está la situación va a generar más problemas. Lo que tenemos que hacer, mujeres como esposas, ustedes tienen que hacerse una pregunta. ¿Ustedes son sensibles con sus esposos cuando están bajo presión por alguna razón? Tienen que preguntárselo para que puedan puedan descubrir cuál es la situación, si ustedes de verdad están cayendo en este problema de egoísmo, en esta enfermedad o no. Y esposos, deben preguntarse, ¿ustedes están siendo sensibles con sus esposas cuando tienen problemas o cuando hubo situaciones con los hijos en casa, etcétera, etcétera? ¿Están siendo sensibles el uno con el otro ante la situación? Bueno, la insensibilidad es uno de los síntomas de esta enfermedad y nos hace ser necios y hace que nuestro matrimonio sufra las consecuencias. Otro de los síntomas es la terquedad, la obstinación, la testarudez. ¿Conocen a alguien así? Ah, pero qué terco, ah, pero qué necio. Si te estoy diciendo que las cosas son así, ¿por qué? Bueno, este es un síntoma muy claro. Y además, un lugar en donde se ve con mayor claridad es precisamente en el matrimonio. ¿Por qué? Porque llegamos a tener una relación tan cercana, tan íntima, que somos capaces de descubrirlo con mayor facilidad que con otra persona con la que no tenemos esa clase de relación. ¿Y qué dice Efesios 5:22? Alguien que lo pueda leer, está ahí en la pantalla. ¿Qué dice? Las esposas deben someterse a los esposos, como ellos deben someterse al Señor. Exactamente. ¿Lo ven? Es mutuo, el sometimiento es mutuo. Las esposas se someten a los esposos y los esposos se someten al Señor. Pero ¿qué pasa? Que hay quienes, por un lado, dicen, no, ¿y yo por qué lo voy a hacer? ¿Yo por qué me voy a someter a este hombre? Y hay otros que dicen, ah, bueno, si se trata de someter, ah, pues entonces aquí se va a hacer mi voluntad. Y ahí entra la terquedad. Y ahí entra lo que no debe entrar. Algunos maridos creen que este versículo tiene que ver con estar al mando. Y entonces aquí se hace lo que yo diga. ¿Y qué pasa? Algunas mujeres piensan, ¿y yo por qué haría eso? No, él no va a estar al mando y aquí se va a hacer lo que yo diga.
Y hay un montón de chistes en relación a esta misma actitud, ¿no? Que a veces tenemos que enfrentar. Hay un montón de cosas que se dicen. ¿Por qué? Pues porque esto ha generado una situación que no debería eh, suceder. Este pasaje, lo que el apóstol está diciendo aquí, indica que todos los cristianos eventualmente debemos someternos los unos a los otros y debemos someternos a Dios. Todos estamos bajo la sumisión de Dios. Todos debamos dejar de lado la terquedad o esta actitud de yo voy a hacer que mis chicharrones truenen y entonces mostrar una naturaleza pues que ayude, que se someta, que acepte la instrucción y la ayuda que Dios nos ha querido dar. Uno de los problemas más grandes es que a veces no es lo mismo. El concepto que tenemos de amor no es igual para unos que para otros. Como yo a veces pienso que mi esposa se va a sentir amada con mis actos de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué necesitas? Necesito que me traigas esto. Y entonces yo le traigo esto y entonces yo digo, ya hice puntos, ella va a sentir mi amor porque le traje las tortillas, porque le traje el pan, porque la llevé a tal lugar, porque hice esto por ella. Pero resulta ser que no. Para ella es lo más normal que yo haga eso, ¿verdad? Y viceversa, ella piensa que si me sirve un cafecito, entonces yo me voy a sentir que ese es un acto de amor y no. Entonces, ¿qué significa para cada uno de nosotros la expresión te amo? ¿Cómo se traduce en la dinámica del día a día? ¿Cómo te hago sentir amada a ti? ¿Cómo tú me haces sentir amado a mí? Son cosas diferentes y mientras nosotros no logremos empatar esas dos cosas y no logremos entender qué es lo que para ti es ser amada, por ejemplo, en el caso nuestro, pues yo creo que mi esposa se va a sentir amada cuando yo hago actos de servicio, pero resulta ser que no, que ella se siente amada cuando le doy una flor. Entonces ven, y cuando no empatamos en eso, ¿qué pasa? Yo sigo en lo mío y ella en lo suyo y ella no se siente amada y yo pensando que voy bien. Necesitamos analizar esta situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descubrimos qué es lo que para ti significa la expresión te amo, entonces soy capaz de mostrar el amor. Entonces, estos son los síntomas de la enfermedad del egoísmo en el matrimonio. Ustedes tienen que analizar su vida y pensar, bueno, ¿yo estoy mostrando alguno de estos síntomas? Si estoy mostrando alguno de estos síntomas, entonces estoy en peligro, porque significa que estoy infectado del virus del egoísmo. La buena noticia es que hay un tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? Tres cosas muy importantes que ustedes tienen ahí en su pantalla. Tres cosas muy importantes que nos van a ayudar a ver este tratamiento de esta enfermedad. El primero de ellos tiene que ver con nuestras prioridades, es decir, estar en sintonía. Las prioridades de ella y las mías, las prioridades de ella y las mías están en sintonía, o las prioridades de ella son unas y las mías son otras, y son están tan polarizadas que unas van para un lado y otras van para otro lado. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, justamente cuando dos personas no trabajan por los mismos objetivos, cuando las dos personas no consideran importante para ambos tal o cual cosa, ¿qué pasa? Aparece el egoísmo. Yo quiero que ella haga esto porque eso es lo que me va a ayudar a obtener mis prioridades. Y ella quiere que yo haga tal o cual cosa o que piense de tal o cual manera para ayudarle a las suyas. Y entonces ese egoísmo termina por separarnos. No, yo por qué voy a hacer lo que ella quiere. Eso no nos va a ayudar a lograr nuestras prioridades. Pero nunca nos hemos sentado a analizar cuáles son
¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? ¿Y cómo podemos hacer que empaten las prioridades de ambos de tal manera que haya armonía y podamos avanzar? La clave para estar en sintonía es establecer las prioridades juntos, juntos. Hacer una lista de prioridades personales en asuntos a lo mejor como la amistad, el trabajo, la iglesia, el dinero, las vacaciones, los hijos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuáles son mis prioridades en todos estos temas? Y una vez que yo tengo las mías y ella tiene las suyas, podemos platicar y decir, a ver, mis prioridades son estas y las tuyas son estas, ¿cuáles tenemos en común y cómo le hacemos para que las que no son comunes podamos llegar a un acuerdo? Ojo, porque en este punto va a ser muy importante que haya concesiones de ambos lados. De otro modo, volvemos a caer en el problema del egoísmo. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades, por ejemplo, en cuanto al manejo del dinero? No, pues la prioridad es comprar una casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para manejarlo y tenerlo? La prioridad es tener la ropa de moda que va saliendo cada vez. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que sentarnos y platicar y establecer las prioridades de tal manera que estén en sintonía las de ellos con las de ellas. La segunda cosa, las expectativas. Es muy importante definir las expectativas. Yo creo que independientemente de la etapa de vida en la que cada uno de los matrimonios que están aquí ahorita conectados estén, todavía seguimos teniendo ciertas expectativas. A lo mejor no son las mismas que teníamos cuando éramos recién casados, pero seguimos teniendo unas ciertas expectativas. ¿Cuáles son esas? Todas las parejas que llegan al altar tienen eh, un conjunto de expectativas personales sobre la vida en matrimonio. Mi expectativa es, por ejemplo, que me lleve el desayuno a la cama todos los días, que me corte las uñas de los pies, que me talle la espalda cuando me baño, en fin, las que sean. La mayoría de las veces, la expectativa más generalizada que se escucha es que satisfaga todas mis necesidades. Y ahí entramos en un primer problema, porque el único que puede satisfacer todas mis necesidades es Dios, no mi esposo ni mi esposa. Y si mi expectativa es que ella satisfaga mis necesidades, cuando ella no sea capaz de hacerlo, yo voy a entrar en frustración. Lo que yo esperaba es que me trajera una rosa todos los días. Y como no me la trajo, estoy enojada con él. Lo que yo esperaba es que ella me pusiera un termo de café y un panecillo recién horneado por ella misma todos los días para irme a la oficina. Y como eso no lo hace, yo entro en frustración y me enojo. Y entonces comienzan los problemas porque ninguno de los dos ve sus necesidades satisfechas y ambos están tratando de alimentarse del otro en vez de alimentarse de Dios. Por eso tenemos que definir las expectativas. Sí, mira, tu expectativa es que yo te traiga una rosa todos los días, pero mi economía no da para eso, perdóname. Pero te puedo traer una cada semana o una cada mes. ¿Qué te parece? Y cuando entonces nos ponemos de acuerdo y la expectativa entonces ahora es realista, estamos en posibilidad de cumplirla. Y la manera de lograr un matrimonio saludable es cuando nos sentamos con nuestro cónyuge, definimos nuestras necesidades, nuestras metas en equipo y decimos así es como queremos que sea nuestro matrimonio. El problema es que la mayoría de los matrimonios no tienen un plan de vida, sino que la vida se va dando y lo que vaya saliendo será bueno. A veces nuestro plan de vida no resulta como nosotros hubiéramos deseado, porque Dios no lo deseó así, porque sucedieron inconvenientes, por X o Y circunstancias. Pero nos sentamos y platicamos, unificamos las expectativas y entonces podemos avanzar. Entonces hay que hablar de los objetivos, hay que hablar de las expectativas
Y cada vez que hacemos esto, dejamos de concentrarnos en nosotros y empezamos a enfocarnos en las necesidades del otro. ¿Cuáles son las necesidades de mi esposa? Y empezamos a funcionar de una mejor manera. En tercer lugar, son los patrones, es decir, unificar los estilos de vida, porque cada uno llega con su estilo de vida al matrimonio. Cada uno llega con sus costumbres propias de sus propias familias respectivamente, y entonces los estilos de vida son diferentes, son diferentes. Eh, entonces, al ser diferentes, a veces pueden chocar, porque ella hace algo que en mi casa era impensable hacer, o porque yo hago algo que en su casa era impensable hacer. Y cuando eso sucede ya en la vida matrimonial, ¿qué pasa? Pues que hay un choque, que hay una frustración, porque esto no es lo que yo esperaba, no es lo que a mí me gusta, no es como yo fui educado o educada y no quiero hacerlo. Entonces, cuando dos personas se casan, aportan a su relación dos formas diferentes de enfrentar la vida, dos formas de educar a los hijos, por ejemplo. Hay familias en donde la disciplina es muy férrea, incluso a veces cuando es necesario hay que dar vara a los hijos. Pero hay la otra familia, resulta ser que no, aquí todo es así tranquilo, relajado y aquí nunca vamos a darle a los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un choque en el matrimonio, porque una piensa así y el otro piensa así, y entonces se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Es necesario que algunos de estos patrones se rompan y que otros se adopten. En mi casa esto nunca lo hicimos, pero tú y yo ahora vamos a decidir cómo vamos a educar a los hijos. Por ejemplo, hay matrimonios en donde uno iba a una iglesia, otra iba a otra iglesia y cuando se unen no van ni a la iglesia de uno ni a la iglesia de otro, sino a una tercera iglesia en donde puedan hacer su propia historia familiar. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Romper esos patrones de conducta, ponernos de acuerdo para ver cómo le vamos a hacer para la educación de los hijos, para el manejo del dinero, para resolver los problemas que se susciten, para la educación. Hoy que está tan de moda este asunto de las vacunas, hay quienes dicen no, no hay que vacunar y otros que dicen que sí. El tratamiento para el egoísmo es tener las prioridades en sintonía, tener las expectativas bien definidas y tener patrones unificados en estilos de vida que ahora sean nuestros. Porque no voy a vivir la vida de mis padres, voy a vivir nuestra vida. ¿Y nuestra vida cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, es que en mi casa todos los domingos religiosamente desayunábamos barbacoa. Y aquí ya llevamos 3 meses y no hemos comido ni un día barbacoa. ¿Qué te pasa? Miren, esas cosas parecen ridículas, pero de verdad generan problemas. A lo mejor esa otra persona es alérgica al borreguito, por eso no come y nunca va a comer. Entonces, ¿cómo le hacemos para ajustar nuestros patrones y estilos de vida? A lo mejor el estilo de vida de uno era muy atlético y el de otro no tanto. ¿Cómo le hacemos para ajustarnos en eso? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el camino hacia la recuperación en esto? ¿Cuál es la solución en esto? Bueno, el camino hacia la recuperación. Ay, se nos adelantó. El camino hacia la recuperación es el amor. Ahora, no podemos perder de vista que el amor no es un sentimiento. Es mucho más que eso. Vamos a verlo. Porque aquí vamos a hablar de 3 clases de amor de los que habla la Biblia. 3 clases de amor. El amor es la respuesta. El amor no es como que hoy se ha convertido en esta palabra superficial, cuando en realidad tiene un significado sumamente
profundo. Dios es amor, dice la palabra, y en su palabra nos ha dado instrucciones acerca de la vida, del amor y del matrimonio. Entonces, en nuestros matrimonios, para poder recuperarnos de este asunto del egoísmo, necesitamos experimentar estas tres clases de amor en nuestra relación matrimonial. Tres clases de amor. En primer lugar, el amor sentimental, que en la Biblia, en griego, es el amor que se conoce como eros, el amor erótico. Y ojo, el amor erótico no es un amor malo. Dios lo creó, nada de lo que Dios creó es malo. Dios planeó que el amor erótico o sentimental se desarrollara dentro del matrimonio y es esa clase de amor que tiene que ver con la química entre el esposo y la esposa. Es una mezcla de pasión, de atracción física, de actos cariñosos y de sexualidad. Es ese amor romántico que Dios nos ha regalado para que un hombre y una mujer puedan compartirlo dentro del compromiso matrimonial. Pero además es algo vital. Es algo que si no se da, entonces está cojo ese banquito, está coja esa pata, le falta una pata. Y no podemos caer en eso. Entonces, ¿cómo se puede restaurar este amor romántico en el matrimonio? Tres consejos muy rápidos. Número uno, presta atención a tus relaciones. Es decir, a tu relación con tu esposa o con tu esposo. Cuando nosotros las descuidamos, pues las cosas generalmente no salen bien. Pero también activar los deseos de hacer las cosas que antes, en esos días de amor apasionado y romántico, hacían. ¿Qué hacían? Se iban al parque a caminar, se iban al cine, se tomaban un café en la cafetería de la esquina. ¿Qué hacían? Pues hay que retomarlo. Y si algo de eso ya no se puede hacer exactamente igual, vamos a buscar otra manera de reactivarlo. Pero necesitamos comprometernos con acciones que beneficien a nuestra pareja de esta manera y luego observar cómo los sentimientos vuelven a renacer. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero es algo que eventualmente va a dar su fruto. Y en tercer lugar, hay que mantenerse en la senda. Efesios 5:25 y Tito 2:4 dice, ame a su cónyuge como a un bien preciado. Es decir, mantente haciendo lo que Dios dijo, mantente haciendo, cumpliendo con el mandato del Señor de amar a tu esposa, de respetar a tu esposo, de amar con amor fraternal, etcétera, etcétera. Hay un concepto que me gustó mucho y que me llamó mucho la atención. A veces en la relación matrimonial ya está tan desgastada que es difícil amar como debemos amar. Pero miren, necesitamos amar en algunos niveles. El primer nivel es ama a tu cónyuge como a un bien preciado. Como a un bien preciado. Es decir, ámala como ¿Cómo vamos a tocarlo? como otra cosa que tienes en casa. Suena feo, pero ámala como algo que amas. Amas tu computadora porque te sirve para tu trabajo, amas tu suéter, etcétera. Ámala. En segundo lugar, ama a tu esposa con amor fraternal, como amas a un hermano, como amas a un familiar cercano. El siguiente nivel es ama a tu esposa como a un prójimo, porque la Biblia habla muy claramente de hablar, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu esposa como un prójimo. Si todavía te parece difícil ir avanzando en esos niveles, déjame darte otro. Ama a tu cónyuge como a un enemigo. Es decir, a donde sea que te quieras hacer, no hay escapatoria. El mandato de Dios es amar. Amar a tu esposo, amar a tu esposa
Amarla como todo esto, pero amarla o amarlo. Y si al final tú consideras que tu esposo o tu esposa es tu enemigo, igual también tienes que amarlo. Igual también tienes que amarla, porque es lo que dice la Biblia. Entonces, el primer camino, el primer paso para la recuperación es el amor en este caso sentimental, el amor eros. La segunda clase de amor que necesitamos experimentar es el amor fraternal, el amor filos, el amor filial. Y este amor filial se refiere al cariño, al vínculo afectivo que hay entre dos personas. Es decir, que puedas ver a tu esposo o a tu esposa como tu amigo, como tu mejor amigo, que puedas elegir a tu esposa o a tu esposo como tu mejor amigo. ¿Recuerdas a esa persona a la que le podías decir cualquier cosa sin temor al juicio o sin temor al rechazo? Bueno, exactamente así es como necesitas amar a tu esposa. Compartir tus pensamientos íntimos, secretos, más profundos. Amar con este amor filial, con este amor de amigos, con este amor fraternal de hermanos que están juntos, que han decidido, que se han elegido el uno al otro para ser los mejores amigos. Y entonces esta amistad va creciendo y se va creciendo y va haciendo que el egoísmo se haga a un lado. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar interesado en que ese a quien yo amo como un amigo especial, como una amiga especial, tenga sus necesidades satisfechas. Y el tercer amor es el amor eterno, el amor ágape. Y este amor se ocupa tanto de la otra persona, es decir, se ocupa tanto de la otra persona que no espera nada a cambio. Es la clase de amor de Dios por la humanidad. Es la clase de amor que Dios derramó cuando envió a su Hijo Jesucristo. Es decir, es un amor inmerecido. Nosotros no merecíamos recibir ese amor y probablemente tu esposo o tu esposa tampoco lo merezca. De hecho, yo diría seguramente no lo merece. Pero podemos ser capaces de darlo porque Cristo vive en nosotros y nos capacita y nos da las herramientas para poder amar de esa manera. En el matrimonio, esta clase de amor es la que soporta justamente todas esas idas y venidas del amor sentimental, porque recordemos que el enamoramiento es un proceso químico que termina en un momento dado. Estoy seguro que ustedes, especialmente quienes tienen más años en la vida matrimonial, no se sienten este, con ese mismo amor eh, sentimental que tenían cuando recién se conocieron, ¿verdad? Que no querían estar despegados ni un solo momento. ¿Por qué? Porque ese enamoramiento químico ya pasó, ya pasó. Entonces, cuando ese amor, cuando hay esas idas y venidas del amor sentimental, el amor ágape, el amor eterno, el amor que es la decisión de amar, es la que nos sostiene. Este amor no se basa en los sentimientos, sino en las decisiones. Tiene que ver con un compromiso duradero. El amor eros tiene que ver con el cuerpo, el amor filos tiene que ver con el alma, pero el ágape tiene que ver con el espíritu. Es decir, eso no es algo que nazca de nosotros de forma natural. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder experimentar, para poder demostrar esta clase de amor. Y cuando los esposos disfrutan de un matrimonio en el que tenemos estas tres partes, estas tres clases de amor, entonces las relaciones son más plenas. No quiero decir que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber situaciones que corregir, pero cuando yo estoy teniendo estas tres clases de amor, entonces estoy capacitado para sobreponerme a las situaciones que se puedan enfrentar. El problema es que hay algunos que solamente basan su relación matrimonial en alguna de estas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que su relación está coja. A lo mejor tienen dos, pero les falta uno. A lo mejor tienen uno, pero les faltan dos.
y las cosas no funcionan. En la Biblia tenemos una descripción muy clásica, muy clara del amor ágape, allá en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7. Y estas son las características que menciona el pasaje. Ustedes conocen bien este pasaje. Y estas son las características que menciona este pasaje, ¿no? Uno de los códigos. ¿Qué dice allí? ¿Cómo es este amor? El amor ágape, ¿cómo es? Paciente, Paciente, bondadoso, bondadoso, no es envidioso, no es envidioso, no es jactancioso ni arrogante, ¿correcto? no se comporta de manera inadecuada, Ajá, no busca su propio interés, no guarda rencor, no se regocija en la maldad, sino en la verdad, lleva las cargas, no es cínico ni desconfiado, espera en todas las circunstancias, soporta todo lo que se oponga. ahí está. Estas son las características que el pasaje menciona. Y son las características que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo yo mi relación matrimonial? ¿De esta manera? Es decir, yo estoy siendo paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso ni arrogante, me comporto de una manera adecuada, no estoy buscando mis propios intereses, no estoy guardando rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo veo esta lista, forzosamente tengo que pensar, pues que me falta, ¿no? Que hay muchas cosas que necesitamos ajustar. La ventaja es que tenemos el Espíritu de Dios para ayudarnos a hacerlo. Yo puedo clamar al Señor y decirle, Dios, ayúdame porque te necesito en estas áreas de mi vida, porque yo quiero ser así y así y así y así. Y porque me doy cuenta que en la relación con mi esposa no estoy siendo todo lo que debería de ser, todo lo que tu palabra enseña que yo debería de ser. Obviamente va a haber altibajos. El amor sentimental hace que el matrimonio sea algo emocionante. Pero el amor fraternal agrega diversión, agrega interés en la relación. Pero estas clases de amor, estos dos, sufren altibajos. Y si nosotros solo basamos nuestra relación matrimonial en esas dos, nos vamos a quedar cortos. El amor ágape se mantiene constante y hace que el matrimonio sea algo seguro. Estoy seguro de lo que puedo esperar y de lo que puedo dar. Y este matrimonio, este clase de amor, el amor ágape, viene de Dios directamente. Dios es el que me capacita, el que me fortalece, el que me da lo que necesito para hacer que funcione. Entonces, el primer mandamiento es no seas egoísta. ¿Cómo le hacemos para no ser egoístas? ¿Cómo le hacemos para no caer en estas cosas? Bueno, precisamente teniendo en cuenta todas estas cosas que ya hemos estado diciendo. Tener cuidado de los síntomas, revisar si tenemos alguno de los síntomas y asegurarnos de que nuestras prioridades estén en sintonía, que nuestras expectativas estén bien definidas y que nuestros patrones se ajusten. Y luego experimentar la clase de amor que Dios desea que nosotros podamos experimentar. Hace algún tiempo hubo una entrevista en la que Oprah Winfrey entrevistó a Billy Graham y a su esposa y le preguntó cuál era el secreto de su matrimonio, que para ese punto de la vida ya tenían 56 años de casados. Y entonces lo que él respondió fue: somos felizmente incompatibles. Y a lo que se refería era precisamente a esto, a que lograron llegar a un punto de su vida en su matrimonio, que todas esas incompatibilidades las supieron ajustar para tener armonía. Las supieron platicar, las supieron sobrellevar. Y en vez de caer en el egoísmo, ellos decidieron
platicar las cosas y llegar a acuerdos que les pudieran hacer llegar más adelante. Entonces, este es un buen ejemplo de que es posible vivir esta clase de relación. Nuestra relación con Dios es primordial, es lo primero de todos. Pero después de nuestra relación con Dios, la relación más sagrada que Dios nos ha dado es la relación matrimonial. Y cuando el hombre y la mujer aprenden a dejar de lado el egoísmo y le dan al otro la prioridad, entonces el matrimonio se va a llenar de pasión, de satisfacción y de gozo. ¿Por qué? Porque los dos están buscando lo mismo, satisfacer las necesidades del otro. Quiero terminar con una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar. Me gustaría que estas preguntas ustedes las anoten por allí y sean preguntas que con las que ustedes puedan iniciar una discusión entre ustedes, ¿no? No me refiero a discutir de pleito o de pelea, sino a platicarlas y a pensar en esto. La primera pregunta es esta: ¿en qué áreas específicas de tus relaciones eres egoísta? Tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos. ¿En qué áreas específicas de tus relaciones eres egoísta? Piénsenlo y platíquenlo. Porque a lo mejor lo que yo creo que yo soy, ella puede decir no. O a lo mejor lo que yo creo que no soy, ella puede decir sí, si eres así. Necesitamos platicarlo. ¿En qué áreas específicas de tus relaciones eres egoísta? Segunda pregunta: ¿qué síntomas específicos identificas en ti? Los síntomas de los que hablamos. ¿Recuerdan? La terquedad, la insensibilidad, la selección de actividades y la inmadurez. ¿Cuáles de esos síntomas todavía ustedes identifican en cada uno de ustedes? Y entonces platicarlo y pensar, bueno, sí, todavía hay rastros de esto o de aquello en mí y en mi relación. Y que entonces podamos hacer los ajustes que corresponden. La tercera pregunta: ¿qué tipo de expectativas tienes para tu matrimonio? A lo mejor las expectativas que tienes hoy no son las que tenían cuando recién se casaron, y después de estos 30, 40, 20, los años que lleves de matrimonio, ahora las expectativas son diferentes. Bueno, hay que volver a platicarlas. ¿Cuáles son tus expectativas para tu matrimonio? ¿Cuáles son las expectativas de tu esposa o de tu esposo para su matrimonio? Y entonces sentarse y discutirlo y ponerse de acuerdo y establecer expectativas realistas que satisfagan verdaderamente las necesidades que ahora tienen. ¿Sí? Y finalmente la última pregunta: ¿cuál de las características de 1 Corintios 13 necesitas cultivar? Estas que dijimos hace un ratito: paciente, bondadoso, no envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las que necesitas cultivar? La idea es que podamos honestamente admitir que hay ciertas áreas, hay ciertos momentos en los que hemos sido egoístas, en los que no hemos buscado nuestro propio bienestar más que el de nuestro cónyuge. Y eso ha traído por consecuencia algunas cuantas cosas. ¿Y cómo le hacemos para hacer los ajustes y que esas cosas cambien ahora? Y déjenme decirles que no importa que tengamos 30, 40, 50 años de casados, siempre hay ajustes que se pueden hacer, porque nuestro propósito es honrar a Dios con un matrimonio que dé testimonio. Entonces, hay que hacerlo.
hay que buscar la manera de hacerlo.